¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en CNN Chile. La sequía es un tema pendiente, pero en el que ya se está trabajando, por lo menos así se ha dicho desde las autoridades recién entrantes en nuestro país, pero a nivel mundial como una medida para tomar de manera urgente. Y para eso vamos a saludar a continuación a nuestro invitado, a quien ya vemos. Él es Sergio Vicente Serrano, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Muy bienvenidos a CNN, Sergio. Hola, buenas. Bien, decíamos que estamos viendo la sequía como un tema mundial, ¿no? Tenemos nuevas administraciones o nuevas autoridades en nuestro país, pero que también lo toman como una de las medidas pendientes, en que habríamos tenido que empezar ayer, como decimos, Sergio, en Chile, por la urgencia que esto requiere. ¿Qué y por dónde se necesita trabajar para esta crisis hídrica a nivel mundial, de manera transversal en distintas partes del planeta, aprovechando además que estás al otro lado del mundo? Bueno, pues en realidad se pueden hacer muchas cosas, pero hay algunas que son prioritarias. En primer lugar, lo que es la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que tiene que ser un acuerdo global, porque la atmósfera no tiene fronteras. Y si llevamos a cabo, pues, por ejemplo, una reducción de emisiones en algún país y hay otros países que continúan emitiendo pues, a altos niveles, pues no vamos a conseguir nada. Lo que podemos hacer, digamos, a nivel nacional, a nivel regional, es fundamentalmente pues, medidas de adaptación. Y en esto sí que pues, hay capacidad. Hay capacidad pues, para limitar el consumo de agua, hay capacidad para incrementar la producción de agua, por ejemplo, en las zonas de cabeceras de montaña, con una mejor gestión forestal, por ejemplo, o con obras públicas pues, que limiten en cierta medida, por ejemplo, el desarrollo de embalses, aunque bueno, los embalses tienen unos costes ambientales que también pueden ser notables, pues para limitar en cierta medida cuando se producen estos episodios de sequía que son frecuentes en algunas regiones, pues como es el caso de Chile. Exacto, y en el caso de Chile, porque por eso lo decíamos, desde lo global y cómo es la realidad en cada zona del mundo, distintas naciones, lo que pasa en Chile se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero en algunos lugares más que en otros. Es un país, es una franja muy larga, angosta por lo demás, entonces hay algunas zonas que están mucho más en situación crítica porque son lugares más secos, no habitualmente llueve por característica principal de la zona. Aquí se ha dicho que aplicar, por ejemplo, costos para evitar el uso excesivo del agua puede ser una opción, sobre todo aquellos que no están todavía con una sequía extrema, digamos. ¿Puede ir por el mayor costo pagar más? Bueno, a ver, estas cosas son difíciles de decir porque dependen mucho del uso que se le da al agua. Por ejemplo, pues probablemente una explotación minera en Atacama pueda pagar una importante cantidad de dinero por un metro cúbico de agua, pero probablemente los agricultores de una región, pues y sobre todo si estamos hablando de, pues a lo mejor de explotaciones que no son intensivas o que no son multinacionales, pues claro, el coste de agua para ellos pues puede ser inviable. A mí me gustaría destacar un poco, porque también hay mucha confusión, ya que has comentado que hay algunas zonas secas y otras zonas menos en Chile. Al final la sequía no se refiere a las condiciones medias del clima, sino que se refiere más bien a unas condiciones anómalas que se registran en un determinado periodo del tiempo, y sequías tenemos en cualquier región del mundo, desde zonas húmedas a zonas secas. De tal manera que lo que se ha sufrido en Chile, por ejemplo, pues en la última década, que hubo una sequía muy severa, fue una anomalía respecto a esas condiciones medias, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que se produce en todas las regiones del mundo. E incluso, como comentabas, de que había unas regiones que estaban más o menos afectadas, también se produce una muy importante variabilidad a nivel subregional.
¿vale? Por ejemplo, en España es muy común que tengamos una sequía afectando unas regiones, mientras que otras podemos tener condiciones húmedas. Al final, enfrentarte a esto de la sequía es complejo por la propia complejidad del fenómeno. Exacto. Bueno, pero además también para especificar, pasa que en la región metropolitana, que es donde más se concentra la población nacional acá en Chile, pasa que hay distintos abastecimientos y eso va siendo más crítico en alguna situación donde no sale agua de la llave y en otras sí está saliendo agua de la llave, y así es como esa misma conciencia, lo que quiero abordar ahora, Sergio, no es suficiente cuando en la ciudadanía o la población abro la llave, vivo en un edificio y quizás no tengo esa situación tan extrema como que haya un camión aljibe fuera de mi casa tratando de abastecer durante una estación del año. Por eso, ¿cómo se hace conciencia, cómo se cambian hábitos cuando una población siente que no es de su entera o primera responsabilidad? A ver, el control de los abastecimientos urbanos es importante. Al final, toda concienciación y todo ahorro es relevante. Al final, todo suma, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el principal gasto que se produce de recursos hídricos pues es fundamentalmente la agricultura de regadío y, bueno, algunas explotaciones, como por ejemplo las explotaciones mineras que allí tenéis en Chile. Aquí en España no es esto tan relevante. Aquí en España, para que te hagas una idea, pues estamos hablando que entre el 80 y el 85% del consumo de agua es por parte de la agricultura de regadío. De tal manera que el ahorro en los abastecimientos urbanos, pues como digo, es relevante, pero es muchísimo más importante determinados sectores de actividad que son los que tienen un mayor impacto en el consumo de agua, ¿vale? A nivel de concienciación, pues claro, se incide siempre en los consumos urbanos, en lo que hacemos cada uno en nuestra casa y tal, pero realmente el acento debe ponerse en otros sectores. Sí, ahora hace poco entiendo, Sergio, que estuviste en Iniciativas UC frente a la sequía, un seminario que apuntaba particularmente a ver cómo o hacer un seguimiento de políticas públicas. Y eso lo quiero relacionar con este nuevo gobierno que lleva solo días en Chile, pero con una mirada distinta, sabiendo que la crisis hídrica es urgente. ¿Hacia dónde en el seminario caminaba el tema de políticas públicas y cómo hacerlas continuas, pasar más allá de las administraciones, sino que ya temas de Estado, ¿no? Como en quizás otros temas más sectoriales? A ver, el principal problema no es exclusivo de Chile, la casuística no es exclusiva de Chile. Esto es un problema que existe a nivel global y que Naciones Unidas está poniendo el foco sobre ello. Y es que tenemos que pasar de las políticas y de las medidas reactivas a aquellas medidas proactivas que se basan en una mejor preparación. Es decir, no podemos plantear que cuando tenemos un riesgo climático determinado, pues hay que actuar sobre él sin ningún tipo de preparación, pues porque al final lo que vamos a hacer es que seamos más vulnerables y salir de los impactos que producen, pues cuesta más tiempo. Entonces se está poniendo mucho el dedo en la llaga en decir, bueno, pues tenemos que prepararnos mejor, hacen falta planes de sequía, protocolos que cuando se produce un episodio ya automáticamente sepamos lo que tenemos que hacer. Y esto se basa en una mejor monitorización de la sequía. Tenemos que saber exactamente cuál es la severidad de la sequía, en qué zonas está afectando más, hacen falta indicadores para ello. Es decir, tenemos que pasar a un sistema, digamos, proactivo más que reactivo. Y esto, ya digo, que se pone de relieve por parte de los organismos internacionales. En España, por ejemplo, tenemos planes de sequía de cuenca donde hay un protocolo claro cuando hay una reducción de recursos hídricos, qué hacer exactamente. Leía hace algún tiempo de la desalinización como una política quizás que se podría hacer de manera más inmediata, ¿no? Lo costoso que esto conlleva hace que no se pueda tomar como una, no sé si política pública, pero de una manera más masiva. Eso, ¿qué posibilidades habría? Por ejemplo, nosotros que tenemos una gran cantidad de franja costera, y en eso podría haber una posibilidad o una salida de desalinizar, Sergio.
Bueno, al final tener más o menos franja costera no es tan relevante, pues porque con que tengas acceso al mar en una no muy elevada superficie, pues sería suficiente. A ver, el problema que tienen las desalinizadoras ahora en estos momentos, aparte de un pequeño impacto ambiental que puede ser más o menos relevante en función del peso que tengan, es el tema energético. Ahora mismo, pues la energía no es barata. Y claro, pues el desalar agua de mar pues tiene un coste energético muy importante y esto todo hay que ponerlo en la balanza, porque a lo mejor hay usos que no pueden pagar ese coste. Hago referencia, pues claro, que a lo mejor en abastecimientos urbanos sí que se puede pagar, pero a lo mejor los agricultores no pueden hacer frente al coste que tendría esa desalinización de agua. Hay que, pues como digo, yo creo que al final hay que adaptar los sistemas a los recursos que tenemos y tratar de llevar a cabo pues medidas que desde un punto de vista ambiental sean lo más sostenibles posibles. Bien, Sergio Vicente Serrano, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, desde Zaragoza, en contacto con CNN Chile. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Que estén muy bien. Bien, ahí hablando de la crisis hídrica que afecta a todo el planeta en distintas zonas con mayor fuerza, ahora hay que comenzar ya en cambios de hábito y en políticas públicas, por cierto. Siga en compañía de CNN Chile, nosotros nos reencontramos pronto.